El fin de semana del Gran Premio de España fue un fin de semana bastante complicado para un Franco Colapinto que inició el viernes con muchísimos problemas, con un coche muy complicado de manejar, con un coche que se le prendió fuego por una fuga hidráulica, cambiando unidad de potencia sin las mejoras que sí llegarían al otro día con, bueno, ese piso nuevo que trajo el equipo francés, que hizo una comparativa durante el día de viernes. Pero el sábado por la mañana había cambiado todo. En la práctica libre 3 Franco había quedado a poquito menos de una décima y media de su compañero de equipo. La verdad que algo muy bueno, teniendo en cuenta que el día anterior había quedado a 9 décimas. Y eso hablaba del potencial que se esperaba para la clasificación. Clasificación, sabemos que en Quali 1 había hecho un buen trabajo Franco en sus primeras salidas, en las que se encontraba de manera momentánea en Quali 2, hasta que la caja de cambio dijo basta en su última salida de Quali 1 y lo obligó a largar desde el fondo de la parrilla el día domingo. En un día domingo que fue muy complicado para el piloto argentino y en el que su asesor Flavio Briatore y su padrino, como se le dice, quedó un poquito molesto con el rendimiento, sobre todo del equipo francés. Dijo que Franco no progresó tanto como esperaban, pero que Gasly pudo salvar algunos puntitos sobre el final. En medio de esta temporada complicada que tenemos actualmente Alpine con este resultado que pasó en el Gran Premio de España, último en el campeonato de constructores, siendo superado por el equipo Kik. Gasly dio algunos que otros puntitos al equipo francés en un Gran Premio de Cataluña bastante caótico sobre el final y fue eso lo que le permitió terminar en la octava posición sumando esos 4 puntos. El anterior, recordemos, fin de semana donde Alpine había terminado los puntos había sido en Bahrein, en la cuarta cita. Bueno, estamos en la octava y fue algo que lo ganaron en base a rendimiento ese fin de semana. Por otro lado, Franco, tras los problemas que dijimos que tuvo el día sábado en clasificación, al largar tan atrás, terminó afectado mucho por los neumáticos, el desgaste que tenía en ese aire sucio, el tema de la estrategia y sobre todo un stint con el neumático medio que ahora vamos a analizar con la telemetría que le costó muchísimo a Franco y terminó sufriendo un montón en esas 66 vueltas que lo llevaron finalmente a la 15ª posición, solo por delante de los Haas en pista, pasándolo sobre el final con alguna que otra buena maniobra al piloto argentino. Pero Briatore habló, el asesor ejecutivo, y valoró haber terminado en la zona de puntos en un fin de semana muy complicado para el equipo Alpine por parte de Pierre Gasly, en el que él lo ve como un punto positivo. Nos vamos de Barcelona con puntos tras un fin de semana difícil. Sabemos que no estamos donde queremos con el coche y eso ha demostrado claramente en las últimas 3 carreras. Pierre hizo una carrera sólida y los estrategas acertaron al permitirle una parada en boxes gratuita tras la salida del safety car, lo que le permitió tener neumáticos más frescos para mantener su posición final. Porque a Gasly lo que le terminó salvando la posibilidad de sumar puntos fue ese safety car. Recordemos que a mitad de carrera Gasly ya había caído hasta la 15ª posición, estaba una vuelta abajo de los líderes. Recuperó porque los demás habían entrado a pit. Gasly venía parando muy temprano. Los demás pararon. Ahí avanzó algunas posiciones. Y justo se dio el safety car. En el cual él estaba último en la vuelta del líder. Y eso le permitió tener una parada gratis. Y por eso pudo relanzar bien el piloto francés sobre justamente el final. Y guardar esos 4 puntitos o lograr esos 4 puntitos. Que en realidad terminó noveno. Pero avanzó hacia la penalización de Verstappen. En una carrera en la que iba a terminar fuera de los puntos por el flojísimo ritmo del auto del equipo francés, que sabemos va a ser lo que veamos durante el resto de la temporada, porque el equipo está enfocado en lo que va a pasar la próxima temporada, está destinando todos los recursos a la nueva era de la Fórmula 1, al coche de 2026, en el cual van a tener una unidad de potencia Mercedes, una unidad de potencia que no tenga un déficit como tiene el día de hoy la unidad de potencia Renault, en el cual tienen entre 20 y 30 caballos menos y que ya solo de unidad de potencia están perdiendo 2 décimas en las rectas. Y eso realmente a la hora de pasar coches no podés, porque Franco estuvo prácticamente toda la carrera por detrás de Carlos Sainz y no podía adelantarlo porque no podía empujar, no tenía la potencia para poder, a pesar de tener DRS, superar un coche. Lo mismo que le pasó en el Gran Premio de la Emilia Romagna, que no podía adelantar por ese déficit que tiene. Hablando Briatore de la actuación de Franco, reconoció que no pudo avanzar como ellos esperaban, que la tarde de Franco iba a ser difícil y tuvo una carrera decepcionante sin progresar tanto como esperaban, pero como equipo debemos reagruparnos y esforzarnos al máximo para salir de esta posición, es lo que dijo el asesor del equipo Alpine, quien trajo a Franco al equipo y quien está tomando las riendas de un equipo en plena reconstrucción y como sabemos enfocados en lo que viene en 2026. Pero en cuanto a todo esto habló Franco en cuanto a lo que sucedió y dijo lo siguiente.
No entiendo bien lo que pasó, obviamente no fue lo que queríamos. Una carrera muy complicada, con mucha degradación, yendo en aire sucio, creo que se gastaban mucho las gomas delanteras, traseras, había mucho graining. Creo que hay que trabajar para poder volver más fuerte, entender qué es lo que pasó, cuál es el problema grande de este fin de semana. Por momentos no éramos tan constantes, perdíamos, a veces íbamos más rápido y cerca de Pierre y después perdíamos más tiempo. Llego mucho más cómodo a un circuito que no conozco. Ya conociendo el auto es un pasito adelante, tenemos 15 días para entender. Bien, ahí está Franco que habló de lo sucedido, sufriendo mucho con el balance del coche, primero la delantera, después la trasera. Eso habla de un problema de equilibrio en la configuración del coche, que sabemos no es lo mismo ir en aire limpio que ir en aire sucio como fue toda la carrera Franco y que le terminó costando muchísimo. Trató de estirar el primer stint con los neumáticos con los neumáticos blandos, perdón, pero la clave fue cuando tuvo que poner esos neumáticos medios y ahí fue donde más sufrió el piloto argentino. Pero metiéndonos un poquito ya con la telemetría y sobre todo la comparativa con su compañero de equipo, con Gasly. Hay que tener en cuenta que estaban en situaciones diferentes, en momentos diferentes, pero podemos comparar sobre todo lo que creo yo que fue lo que más dañó la carrera del piloto argentino, que fue el tema del stint con el neumático medio, porque vemos acá cuando Franco para, él estira hasta la vuelta 15 sus neumáticos blandos, él para y pone los neumáticos medios, y Pierre Gasly, que había parado antes y puesto los neumáticos blandos, Gasly larga con el blando, vuelve a poner blandos, mientras que Franco larga con el blando, pone medios. Eso le termina costando muchísimo, porque vemos que Gasly con unos neumáticos blandos que tenían ya varias vueltas cuando Franco pone los neumáticos medios, iba girando más rápido que Franco Lapinto con un medio que debería darte un mejor ritmo después de un par de vueltas con el neumático blando. Entonces ahí es donde Franco sufrió muchísimo con el graining, con el sobrecalentamiento, con los neumáticos que no podía exprimirlos. Sufrió muchísimo, después termina Gasly parando y colocando el medio y vemos cómo, bueno, ya baja muchísimo de entrada el piloto francés con los neumáticos medios. Incluso Franco con el neumático blando, ahí sí después recupera un poco, pero ya estaba vueltas abajo en mucho tráfico y eso le terminó costando muchísimo al piloto argentino, que después, bueno, sobre el final todo esto se va alto por el tema de lo que pasó con el relanzamiento, ¿no? Con el tema de la parada en boxes y aprovechando eso, el safety car que salió. Así que carrera complicada para el piloto argentino que no pudo tener un fin de semana limpio por algo exento a él, ¿no? El tema de lo que pasó el día sábado terminó condicionando muchísimo a Franco, que yo creo que venía para hacer una buena clasificación y ya largar tan atrás con un coche que tiene un déficit para poder adelantar autos, con un coche que ha demostrado problemas de balance, que incluso como dijimos lo sufrió su compañero de equipo. Gasly que estaba para terminar fuera de los puntos y le cayó justo el safety car, como le dijo Flavio Briatore, y eso le permitió salvar un poquito esa carrera. La verdad es que no tenía con qué, incluso lo vimos durante el fin de semana, que Hatchar lo pasó por fuera en la 3 en igualdad de neumáticos a Gasly en una maniobra que fue fenomenal de Hatchar, pero que lo pasó, parecía como contramano el piloto francés a su compatriota del equipo Alpine, en lo que ya daba la sensación de que estaba sufriendo muchísimo. Incluso Gasly es uno de los que primeros entró a parar, ya sufriendo con ese sobrecalentamiento y esos problemas que siguen perjudicando a un equipo que lo más probable es que lo veamos toda la temporada así, es la realidad. A Franco, como ya hemos dicho, hay que evaluarlo con su compañero de equipo, hay que evaluarlo con Gasly, que como dijimos el día sábado parecía que había dado un paso adelante y estaba mucho más cerca. Incluso el propio Pierre había dicho de que si Franco no tenía ese problema, tranquilamente se iba a meter a Quali 2. Y que, bueno, después intentar algún fin de semana, alguna estrategia loca, caos, como pasó el día domingo en el Gran Premio de España con Gasly, que aprovechó ese safety car cuando ya estaba sin posibilidad de sumar puntos. Bueno, eso es a lo que va a depender lamentablemente el equipo Alpine esta temporada, debido a la reestructuración que están llevando y sobre todo enfocados en la próxima temporada en 2026, donde ahí sí deberían dar un salto adelante. Cierro por acá con este análisis, déjame en los comentarios qué opinás. Suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.